Traje un regalo para mi suegra, sin saber que eso sería el comienzo del fin. «Oh, ¿no te dieron uno?», se burló mi suegra mientras la familia de Jack se pasaba los regalos de mano en mano. Todos soltaron una risa. Yo apenas sonreí, intentando no mostrar lo que realmente sentía. «Está bien», dije. «Traje algo para ti». La risa se apagó en el instante en que vieron lo que había traído. Jack es muy cercano a su familia, y cuando digo su familia, me refiero a su madre, Grace, y a sus dos hermanas, Tracy y Melissa. Son un trío inseparable, y no importa cuánto lo intente, nunca he logrado encajar con ellos. Llevo 6 años casada con Jack, y durante todo ese tiempo siempre me han tratado como si fuera una extraña. Al principio eran cosas pequeñas, organizar viajes familiares y olvidarse de invitarme, o durante las reuniones, recordar historias y eventos que ocurrieron antes de que yo llegara, asegurándose de que yo no tuviera nada que aportar. Grace, mi suegra, era la peor de todas. Tenía un talento especial para menospreciarme de manera tan natural que cualquiera que me escuchara quejarse pensaría que estaba exagerando. Tracy y Melissa no se quedaban atrás, seguían la guía de Grace, añadiendo sus propios comentarios sarcásticos siempre que podían. Jack, por su parte, siempre me decía que no les prestara atención. Nunca me defendía, nunca las enfrentaba, nunca les pedía que pararan. Solo se reía y me decía que estaba exagerando, y yo lo dejaba pasar, porque lo amaba. El día de Acción de Gracias siempre era en la casa de Grace. Le encantaba ser la anfitriona, y pasaba semanas presumiendo de sus centros de mesa hechos a mano y de su famoso relleno. Cada año era un gran espectáculo. Me decía a mí misma que esta vez sería distinto, que no me harían sentir invisible, pero siempre me equivocaba. Llegamos a su enorme casa en Connecticut a media tarde, perfectamente decorada. El aroma a canela y pavo flotaba por toda la casa. Parecía sacada de una película de Hallmark. Aún así, en cuanto entré, sentí esa punzada familiar. Sabía que no pertenecía allí. Tracy y Melissa abrazaron a Jack con entusiasmo. Luego se giraron hacia mí con sonrisas pequeñas y educadas que no alcanzaban a sus ojos. Grace apenas me miró. Jack, como siempre, no notó nada. La cena transcurrió más o menos bien, o tan bien como podía estar mientras escuchaba a Grace hablar sobre el ascenso de Tracy y la nueva casa de Melissa, ignorándome por completo. Yo me mantuve callada, sonriendo cuando era necesario. Trataba de no mostrar lo mucho que me molestaba, pero después de la cena, Grace aplaudió y anunció: «Antes del postre, tenemos una pequeña sorpresa». Cada año Grace organizaba un intercambio de regalos de Acción de Gracias. No era realmente un intercambio, más bien era un espectáculo. Le encantaba desempeñar el papel de matriarca generosa, entregando regalos como muestra de cuánto amaba y valoraba a su familia. Uno a uno iba repartiendo los presentes: un bolso de diseñador para Tracy, un certificado de spa para Melissa, una botella de whisky caro para Jack. Incluso los nietos recibían juguetes nuevos. Todos recibían algo. Todos, menos yo. Grace se giró hacia mí con una sonrisa. «Oh, nos olvidamos de ti», dijo, y luego se rió. Tracy rió, Melissa rió, y lo peor de todo, Jack también rió. Fue como recibir una bofetada directa al rostro. Después de años conteniendo mi enojo, de ser ignorada y tratada como si no valiera la pena ni recordarme, Jack pensó que todo esto era gracioso. Sentí un escalofrío, frío y punzante, que se instaló dentro de mí. Sonreí, y no de manera amable. «Está bien», dije. «Yo no me olvidé de ti». La risa se cortó de inmediato.
Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña caja, cuidadosamente envuelta. Se la ofrecí a Grace. Su sonrisa vaciló por un instante. Dudó antes de tomarla, mirando alrededor como si esperara algún truco. La habitación quedó en silencio. «Vamos», dije, «ábrelo». Grace despegó el papel lentamente. Dentro había un paquete grueso de documentos, apilados de manera ordenada. Frunció el ceño al verlos, hojeando la primera página. Su rostro se fue desvaneciendo, el color abandonó sus mejillas. Pasó a la siguiente página, luego a la siguiente, y de pronto comenzó a temblar. Tracy se inclinó para mirar, y Melissa hizo lo mismo. Ambas leían por encima de su hombro, y entonces lo vi, ese momento de terror puro cuando comprendieron exactamente de qué se trataba. El negocio de catering de Grace, su preciado orgullo y alegría, estaba al borde del desastre. Lo sabía, porque llevaba meses investigando cuidadosamente todo lo que podía. Durante años había estado subdeclarando ingresos, escondiendo dinero, inventando pérdidas y evadiendo impuestos de manera ilegal. Tenía pruebas, todas meticulosamente coleccionadas y documentadas, listas para ser entregadas al IRS. Grace me miró, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «¿De dónde sacaste esto?», susurró, con voz temblorosa. Tomé un sorbo de mi vino, con calma. «Oh», dije, «tenía algo de tiempo libre mientras tú estabas ocupada olvidándote de mí». El esposo de Grace, Arthur, arrebató los papeles de sus manos. Su rostro se puso rojo mientras leía, incrédulo. «Grace, ¿qué demonios es esto?». Tracy y Melissa hojeaban las páginas y sus expresiones cambiaban de confusión a puro pánico. «Mamá», la voz de Melissa temblaba, «¿qué es todo esto?». Grace no respondió. No podía, porque sabía exactamente lo que había en esas hojas. Sabía que su negocio, su sustento y su impecable reputación estaban a punto de venirse abajo. Jack me miraba, ya sin risa en el rostro. Nadie reía, y yo todavía no había terminado. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de las páginas pasando y respiraciones agitadas llenas de miedo. Las manos de Grace temblaban mientras se aferraba a los documentos, incapaz de soltarlos. Tracy y Melissa la miraban como si fuera una completa extraña, y Jack solo estaba paralizado, mirándome como si no me reconociera. Dejé que el silencio se prolongara, dejando que cada uno sintiera el peso de lo que acababa de suceder. Entonces Grace hizo lo que siempre hacía cuando se sentía acorralada. «¡Zorra!», siseó, con la voz temblando. «No sabes lo que has hecho». Le levanté una ceja, con calma. «Oh, creo que sí lo sé». Se volvió hacia Jack, como buscando un salvavidas. «¿Solo vas a quedarte ahí? Haz algo». Jack parpadeó, como si despertara de un sueño profundo. Su boca se abrió, se cerró, y sus ojos iban de mí a los documentos. Entonces pronunció lo que más me dolió escuchar. «¿Por qué harías esto?». No lo decía a su madre, sino a mí, como si yo fuera la culpable de todo, como si yo acabara de humillarlo, como si yo hubiera cruzado alguna línea invisible. Sentí algo romperse dentro de mí. Grace lo vio. Debió haberlo visto porque su expresión se torció en una sonrisa de triunfo. Pensó que eso me haría retroceder. Pensó que Jack poniéndose de su lado me haría sentir pequeña. Se equivocó. Golpeó los papeles sobre la mesa. «Esto es falso. Lo inventaste». Tracy, todavía mirando los números, levantó la vista. «Mamá, esto parece real». Melissa, pasando la última página, habló con voz hueca. «Son formularios de impuestos». «No», interrumpió Grace.
Esto es una trampa. Me tendiste una trampa. Sonreí, tranquila. Oh, cariño, tú misma te tendiste la trampa. Sus manos se cerraron en puños. Me incliné un poco hacia adelante y bajé la voz. ¿Creíste que no estaba prestando atención todos estos años? Grace jadeó, como si la hubiera abofetado. ¿Creíste que no me daría cuenta de cómo me tratas, de cómo te ríes de mí, de cómo me excluyes? Jack se movió incómodo en su silla. Sus hermanas no podían mirarme a los ojos. Grace abrió la boca, pero seguía hablando. Has estado cometiendo fraude fiscal durante años, Grace, dije, y lo hiciste de manera torpe también. Arthur, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿Qué tan grave es esto? Incliné la cabeza con calma. Si lo arregla rápido, tal vez solo sean multas. Pero si el IRS decide investigar, chasqueé la lengua, podría ser grave. El rostro de Grace palideció. Arthur se frotó la frente con desesperación. Jesucristo, Grace. Jack finalmente pareció entender la gravedad de la situación. ¿Mamá? Grace se giró bruscamente, volviendo su furia hacia mí. Ingrata mocosa, te dejé entrar a esta familia. Te alimenté. Yo, en realidad, me reí. ¿Dejarme entrar a esta familia? Repetí, incrédula. Grace, me olvidaste a propósito esta noche, igual que lo has hecho durante 6 años. No había defensa posible, pero entonces llegó un giro que no esperaba. Tracy golpeó los papeles de repente. ¿Cómo supiste mirar esto?, preguntó con voz cortante. Levanté una ceja. ¿Qué? Melissa entrecerró los ojos. Nadie se mete en los impuestos de otra persona sin sospechar algo. Sentí un extraño cosquilleo en el estómago porque tenían razón. No había empezado a revisar las finanzas de Grace por simple malicia. Lo había hecho por otra razón, algo que nadie debía saber. Grace estaba escondiendo dinero, no solo del IRS, sino de su propia familia. Eso significaba que les estaba robando. Tracy y Melissa empezaron a hojear los documentos de nuevo, esta vez mucho más rápido. «¿Mamá?», estalló Tracy, ahora con voz cortante. «¿Por qué algunos de estos depósitos dicen gasto personal?». Melissa frunció el ceño mientras pasaba las páginas, sin poder creer lo que veía. «Espera, ¿por qué hay retiros de la cuenta de papá?». Grace se congeló de inmediato. Arthur se giró hacia ella con lentitud, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «¿De qué demonios estás hablando?». Los ojos de Grace recorrían la habitación buscando cualquier salida. Pude ver cómo su mente corría a toda velocidad, tratando de inventar una mentira, una excusa, cualquier cosa, pero no había escape. Tracy y Melissa no daban tregua. «Nos dijiste que no tenías dinero para ayudar con mi casa», sisió Melissa. «Dijiste que no podías prestarme nada cuando perdí mi trabajo el año pasado», agregó Tracy con la voz cortante. Grace empezaba a sudar. Arthur arrebató los papeles de nuevo, hojeándolos con los ojos desorbitados. «Grace, respóndeles», dijo, con voz firme. Por primera vez esa noche, Grace se quedó sin palabras. Jack me miró con una mezcla de shock y traición en su rostro, como si no supiera si acababa de salvar a su familia o de detonar una bomba. Sostuve su mirada y esperé, porque esto todavía iba a empeorar mucho más. El silencio en la habitación era pesado, casi tangible, como el aire antes de una tormenta. Los ojos de Grace iban de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Tracy y Melissa la observaban con dureza, hojeando las páginas aún más rápido, sus mentes alcanzando finalmente lo que yo ya sabía. Grace no solo había estado engañando al IRS, había estado robando a su propia familia. Y lo sabía. Arthur, sujetando los papeles con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, estaba pasando del rojo a gris en segundos. Sus manos temblaban mientras miraba a Grace, como si nunca la hubiera visto antes. «Tú», su voz se quebró, «tú vaciaste mi cuenta de jubilación». La habitación quedó mortalmente silenciosa. Melissa jadeó, incapaz de creerlo. Los ojos de Jack se fijaron en su madre. «¿Qué?», susurró incrédulo. El rostro de Grace cambió por completo. Yo había hecho exactamente lo que tenía que hacer. «Me robaste»,
La voz de Arthur retumbó en la habitación. Trabajé toda mi vida por ese dinero, Grace. Construimos nuestra vida con ese dinero. Y tú... Arthur dio un paso atrás tambaleándose, respirando con dificultad, las manos temblando tanto que los papeles se le cayeron al suelo, esparciéndose por todas partes. Nadie se movió. Todos estábamos paralizados. Los ojos de Grace se movían frenéticamente, desesperados, buscando una salida que no existía. «Voy a arreglarlo», sollozó, con lágrimas rodando por su rostro. «Deja de mentir», dije, firme, sin titubear. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Tracy se volvió hacia Melissa. «Se acabó. La cortamos de nuestra vida». Melissa asintió inmediatamente. Absolutamente. Grace levantó la cabeza con furia contenida. «No pueden hacer eso». «Míranos», escupió Tracy con voz fría y decisiva. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Todo se desplomó en un instante. Nos giramos justo a tiempo para ver a Arthur agarrándose el pecho y colapsando en el suelo. Por un segundo nadie reaccionó. Luego caos. Jack se lanzó hacia él. «¡Papá! ¡Papá!», gritaron Tracy y Melissa, llenos de pánico. Las manos de Grace volaron a su boca. Su rostro era una máscara de shock absoluto. «¡Arthur! ¡Arthur!», gritó. «¡Arthur!». Yo ya estaba marcando 911 en mi teléfono, tratando de mantener la calma. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi voz se mantenía firme. Necesitamos una ambulancia, ahora. Los siguientes 10 minutos fueron un borrón absoluto. Grace lloraba histéricamente. Tracy sacudía a su padre, intentando despertarlo. Melissa estaba paralizada, incapaz de moverse. Jack palideció, temblando, murmurando. «Papá, aguanta, por favor, aguanta». Y yo me quedé ahí, observando cómo todo lo que Grace había construido se desmoronaba frente a nosotros. Sabía que esto ni siquiera era lo peor, porque Arthur no era solo un hombre traicionado, era un hombre cuya vida pendía de un hilo. Era un hombre con abogados, con recursos, con todo lo necesario para pelear. Si sobrevivía esta noche, Grace estaba a punto de perderlo todo. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. En cuanto entraron corriendo por la puerta, Grace se desplomó en histeria. «Oh, Dios mío, mi Arthur, por favor ayúdenlo». Se lanzó hacia él como una viuda desconsolada de alguna película dramática. Pero noté algo inmediatamente. No lo estaba tocando realmente, no le sostenía la mano, ni le acomodaba el cabello, solo estaba actuando. Jack, por su parte, era quien sujetaba la mano de su padre, temblando su cuerpo entero, completamente aterrorizado. Tracy y Melissa se quedaron atrás, pálidas y sin expresión. Yo simplemente observaba, con el corazón encogido. Ya había visto este tipo de actuación antes. Grace sabía que estaba perdiendo, y Grace no pierde, así que trató de darle la vuelta a la historia en tiempo real, transformándose en la esposa devota y preocupada, mientras todos recordábamos que era la mujer que acababa de robar al hombre que decía amar. Casi me sentí enferma solo de verla fingir. Seguimos a la ambulancia hasta el hospital. Nadie habló durante el trayecto. Yo iba con Jack, pero él no me miraba, ni una sola vez, ni cuando estacionamos, ni cuando entramos, ni cuando nos sentamos en la sala de espera. Finalmente fue Tracy quien rompió el silencio. «Mamá, ¿en qué demonios estabas pensando?». Grace no respondió. Se sentó rígida en una silla de plástico, secándose los ojos con un pañuelo, como si hubiera sido la verdadera víctima de todo esto. Tracy continuó con voz firme. «Le robaste a papá. Le robaste a todos nosotros». Melissa negó con la cabeza, su voz cortante. «Y mentiste». Durante años, la boca de Grace se movió ligeramente y luego se volvió hacia Jack, su última esperanza. «Michael», dijo con suavidad, usando el tono más dulce que podía fingir, «no crees que quise lastimar a alguien, ¿verdad?». Jack se estremeció, apretó la mandíbula y luego se volvió hacia mí, no a su madre. «¿Yo? ¿Este era tu plan desde el principio?», preguntó en voz baja. «¿Esta es la venganza que querías? ¿Destruir a mi familia?». Sentí que el estómago se me hundió. Grace relajó los hombros y soltó un pequeño suspiro. Acababa de ganárselo de vuelta. Después de todo lo que había hecho, después de robarle a su padre, a sus hermanas, después de dejar que su propio esposo colapsara en el suelo,
todavía era más importante para él que yo. Lo miré, con la boca seca y sin palabras. ¿Es en serio? Tracy levantó la cabeza de golpe, con el rostro duro. Jack, no hagas eso. Melissa parecía disgustada, con los brazos cruzados. Mamá se lo hizo a ella misma, dijo con una voz llena de desaprobación. Pero Grace no perdió tiempo. Se inclinó hacia Jack, tocándole el brazo con cuidado, y habló con esa voz suave y triste que siempre sabía cómo manipularlo. Tú siempre has sido el único que realmente me entiende. Y Jack simplemente la dejó. Eso fue todo. En ese momento entendí que ya no sentía nada por él. Me levanté lentamente, como si cada movimiento me hiciera sentir más libre. La mirada de Grace se dirigió hacia mí, su pequeña sonrisa satisfecha indicando que pensaba que había ganado. Solté un suspiro corto y luego dejé escapar una risa suave, casi irónica. La sonrisa de Grace vaciló. ¿Qué es tan gracioso? Negué la cabeza, calmada pero firme. Tú, Grace, eres graciosa. Se tensó. Jack agarró mi muñeca. Solo para, ¿de acuerdo? Me solté, y esta vez dejé que todo saliera. No, Jack, tú paras. Todos en la sala se congelaron. Me giré hacia Grace primero. Me has tratado como basura durante 6 años. Me excluyes, me humillas, me haces sentir que no pertenezco aquí. ¿Y cuando finalmente me defiendo, soy la villana? Grace abrió la boca, pero yo no había terminado. Me giré hacia Jack. Les permitiste que me trataran así, dije, con la voz temblando de rabia contenida. Su rostro se endureció, rígido. No es tan simple, dijo, en voz baja. Sí lo es, respondí, firme. Exhalé fuertemente, sintiendo como cada palabra me liberaba un poco más. Tu madre le robó a tu padre, mintió a tus hermanas, y tú aún la defiendes. Su mandíbula se tensó visiblemente. Negué la cabeza, con lágrimas ardiendo en las comisuras de los ojos. Nunca estuviste de mi lado, ni una sola vez, y me cansé de esperar a que cambiara. Me quité el anillo de bodas y lo dejé caer en su mano. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, casi sin aliento. Me voy, dije, con calma pero con determinación. Grace aspiró aire, tratando de minimizarlo. Oh, no seas dramática. Reí otra vez, esta vez con más fuerza, con toda la ironía y el dolor del mundo. ¿Dramática? Grace, acabo de quemar tu vida hasta los cimientos en menos de 1 hora. Su rostro se torció de furia absoluta. Tracy y Melissa no intentaron detenerme. Tampoco lo hizo Arthur cuando despertó y se enteró de todo. Él presentó la demanda de divorcio. Grace lo perdió todo. ¿Y Jack? Intentó comunicarse semanas después, diciendo que finalmente entendía lo que yo había estado tratando de decirle por años, pero bloqueé su número. Ya no esperaba que me eligiera, porque yo ya me había elegido a mí misma.